Eh, Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, te doy gracias infinitas por tu misericordia, Dios mío, cada día, cada mañana, Señor Jesucristo, sobre todo en esta situación que estamos en el país y en la ciudad. Tú has tenido a bien, Señor, guardarnos como iglesia para ti, porque somos tus pámpanos, Señor Jesucristo. Estamos delante de tu presencia. Ahora, Señor, yo me anulo delante de ti. Ten tu control de mi boca, de mi lengua, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este día, de mi vida, Señor, que no hable yo palabras de hombre, sino sea tú, Señor, hablando a través de mí. Úsame como tu vaso, Señor Jesús. Amén. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 14, desde el verso 19 al verso 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad al día siguiente. Salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuidado. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dios nos llama, así como dice en Mateo 28, a que le seamos testigos, que lleguemos la palabra a todos lados. Y eso es anunciar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas. Y vemos hoy como Pablo, miramos en la Biblia, los persuadieron, la multitud lo persuadió, le apedrearon hasta la muerte. Wow, uno pregunta, en ese tiempo era como que muy común a veces apedrear a las personas hasta la muerte, era un castigo muy considerado a veces por algunas personas. Pero es interesante como dice la palabra, le arrastraron hasta fuera de la ciudad, además que lo apedrearon, pensaron que lo habían matado y lo echaron fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Pero los discípulos que estaban con él, sabemos que siempre a él le siguieron muchos hermanos, le seguían en Cristo. Lo rodearon los discípulos y le prestaron ayuda. Pero es interesante lo que dice el verso 20. El verso 21 dice, pero rodeándolo los discípulos, se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Miren, cuando Dios está con nosotros, Dios nos da esa fortaleza, nos da esa valentía para llevar el evangelio, para anunciar sus buenas nuevas. Es impresionante cómo vemos que después de ser apedreado, nada más y nada menos que apedreado, casi muerto, este varón se levanta, toma aire y continúa en la buena obra que Dios le puso. Es impresionante como dice la palabra. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¡Wow! Esa fortaleza solamente la da Dios. Solamente nos da Dios, nos protege. Ciertos días habíamos visto que a veces Dios te hace hasta invisible para protegerte de algún mal, como ya lo hemos visto en la Biblia. Pero esta vez Dios permitió que el apóstol fuera inclusive apedreado casi hasta la muerte. Casi hasta la muerte fue apedreado este varón. Pero no solo ahí, toma fuerzas, el Espíritu Santo nuevamente le da fuerza y retoma nuevamente el ministerio. Es impresionante
que no tardó nada, dice al día siguiente. Y si trasladamos eso al contexto en pleno siglo XXI que estamos, sí será que estamos preparados para tener esta valentía que Dios puso en este hombre. ¿Qué le motivó al apóstol Pablo a inclusive entregar su vida? Porque aquí lo vemos en el versículo, decían que prácticamente estaba muerto, parecía que estaba muerto. Mire que toda la energía la dedicó a predicar a Dios, a hacer sus viajes misioneros, pero en este viaje en especial estuvo muy cerca de la muerte, aunque sabemos que en algunos también, en el naufragio a Roma, prácticamente cuando iba para Roma preso, la nave se perdió, pero él mismo dijo, el Señor me ha confirmado que no va a haber pérdidas humanas, solamente pérdidas materiales. Wow, es impresionante. Y el que lee de pronto esta palabra cree que este es un hombre que caminó con Cristo desde el ministerio del Señor. Pudo haber sido un apóstol que estuvo todo el tiempo con él o había tenido una vida, pero no es así. Por lo contrario, este era un hombre que era perseguidor de la iglesia, del mundo secular, un judío del mundo secular, que aborrecía a Cristo. Pero es interesante cómo se confirma la palabra, porque Dios vino por lo que estaba perdido. No por los que se creen buenos, por los que están buenos, sino por lo que se había perdido para transformarlos, porque esa es la obra transformadora que Dios hace en nosotros. Y cuánto más en los ministros de Cristo nos da esa fuerza para enfrentar las vicisitudes, los momentos difíciles, la oposición, porque esto no era más que una oposición. Esto no era más que una oposición al evangelio. Se resistían a la palabra que él predicaba, se resistían al Espíritu Santo como mismo lo dice la palabra. Muchas veces resisten al Espíritu Santo. Quiere Dios morar dentro del hombre, pero resisten al Espíritu Santo. Pero aquí lo interesante es saber qué motiva al hombre a entregar su vida por Cristo. Y podríamos decir que el amor, el sacrificio de amor de Cristo es lo más importante. Pablo en esa conversión que tuvo, él era conocedor de la palabra y se dio cuenta que Cristo dejó su lugar celestial, como lo dice la misma palabra. Dice que tengamos ese sentir que tuvo el Señor Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó y se hizo hombre. Pablo entendió ese sacrificio en su cabeza, en su mente. Lo entendió. Entendía claramente qué era lo que había pasado. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, por ese amor, como él dice, yo pongo mi vida, nadie me obliga, yo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para retomarla nuevamente. Mire, Pablo entendió ese sacrificio de amor porque es de amor. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Pablo entendió ese amor. Entendió que Cristo tenía una unión con el Padre. Tenía una unión con el Padre. Y es impresionante cuando tú entiendes, cuando tú desglosas eso dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Wow, tú te das cuenta cuánto. Mire, en la salvación, en el proceso de la salvación es gratis. A nosotros no nos cuesta nada. No nos cuesta nada la salvación. Cuando Dios nos da la salvación, al hombre no le cuesta nada, pero a Dios le costó todo. Dio a su Hijo todo. Pagó el precio más alto, pero nosotros como hombres la recibimos gratuitamente. Gratuitamente. Pero es interesante que Pablo en su mente, ¿qué le motivaba a ni escatimar su vida? Era apedreado, era golpeado, dejado casi en muerte, pero se levantaba, tomaba ánimo y nuevamente salía. Salía y continuaba, pero era porque había entendido el sacrificio que hizo Cristo. Lo había entendido, lo había interiorizado. Él lo había hecho.
Este sacrificio del Señor impulsó a Pablo a no escatimar nada de su vida y aún saber que la gratuidad de la salvación es gratis. A Dios le costó todo, dio a su Hijo, a Cristo le costó el más alto precio. Pero a nosotros era gratis, era un regalo a Dios. ¿Por qué no dar la vida por ese regalo a Dios? Aún sabía que en ese regalo de la salvación había un poder para transformar vidas. El Evangelio tiene el poder de transformar la vida del hombre. En el proceso de la salvación hay tres procesos importantes. Uno es la redención, que es la justificación, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Dios en su juicio, porque Él es el juicio de Él, no es el juicio de nosotros, nos perdona y nos hace parte de su reino. Pero después empieza el poder transformador del Evangelio a transformar nuestras vidas. Es Jesucristo mismo transformando nuestra vida, porque el mismo Dios dijo, es necesario que nacemos de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es día a día, Dios tratando, quitando, moldeando todas esas cosas que no están agradables en nuestra vida para con Él. Y ese es un proceso muy importante en la vida de cada creyente. Es el poder transformador del Evangelio. Cuando tú conoces, te interiorizas, miras la vida de Jesús, mira lo que Él dice en sus enseñanzas y tú enseguida te das cuenta cuáles son las cosas. El Espíritu Santo te empieza a redarguir y te das cuenta cuáles son las cosas que no están agradables. No están agradables en nuestra vida. El que era ladrón, no robe más. El que era mentiroso, ya sabe que la mentira es un pecado. Y así todas esas cosas, el Evangelio va haciendo ese poder del Evangelio transformador. Y como lo dice la misma palabra, seremos transformados de este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, como dice la palabra. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, seremos transformados en un cuerpo glorioso. Y eso es todo el proceso de la salvación. Hay un sacrificio que Dios hizo. Y eso es lo que nos motiva. Si entendemos esto de forma literal, como lo plasma la Biblia, Dios nos amó, pagó el precio más alto con la muerte de su Hijo, lo dio todo y nos dio un regalo de gratis a la humanidad, a todo el ser humano. Pero con ese regalo viene la santificación, que es que ese Evangelio te empieza a transformar, te empieza a nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y Nicodemo se confundió, pensó que tenía que entrar nuevamente en el vientre de su madre, pensaba en un proceso biológico, pensaba en un proceso humano, nuevamente a la matriz, nuevamente nacer. Y no es así. Este es un proceso transformador que lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado. Y ese es el nacimiento nuevo. Y eso solamente es a través del poder del Evangelio. Y cuando comprendemos esto, a los que Dios nos llama al ministerio, a ser ministros, empezamos a tener esta fortaleza que tuvo este hombre. Pablo empezó a ser discípulo. En muchos de sus viajes tuvo muchos problemas. Tuvo mucho sufrimiento. Pero es interesante como dice la segunda parte del verso 20. Se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos y viéndole, wow, como un hombre
que acaba de ser apedrado, casi dejado hasta la muerte. Eso sería, hoy en día de pronto sería sinónimo, no sé, posiblemente a veces aquí uno ve que a los hombres les golpean, les pegan, pero digamos que es una situación donde te lleva casi a la muerte. Casi a la muerte te lleva una situación. Físicamente estás agotado, físicamente tu cuerpo no da más porque estuvo cerca de la muerte, tu cuerpo está débil. Mire que cuando en Getsemaní Jesús sudó gotas de sangre, tuvieron que venir ángeles a ayudarle, a confortarle. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba estresado, estaba cansado. Ahora imagínense cuánto más una persona que fue apedreada. Una persona que fue golpeada con piedras, no sabemos qué cantidad le dieron, pero la Biblia dice que pensaban que estaba muerto. Mira hasta qué momento lo llevaron. Pensaban que estaba muerto. Pensaban que estaba muerto. Wow. Pero aún así, al día siguiente este hombre, nuevamente Dios le da fuerza, su espíritu tiene el ánimo de salir nuevamente, salir a predicar a discípulos. Y no solamente, confirmando los ánimos. Oye, acabas de ser apedreado y ahora tienes ese ánimo de decirle, Jesucristo es el Rey. Jesucristo es la vida eterna. En Él está la salvación. Arrepiente de sus pecados, confirmando los ánimos. Todo lo podemos en Cristo. En Él nos fortalecemos, confirmando los ánimos, creciendo la iglesia, estableciendo ancianos. ¡Wow! Y regresó, no solamente porque dice que salió hacia otra ciudad, pero terminó de evangelizar en esa ciudad y regresó nuevamente donde le habían apedreado. Y les dijo, es necesario, con mi testimonio, es necesario que padezcamos. Hay que padecer. Es necesario para entrar al reino de Dios, porque eso forma el carácter de un ministro. Eso forma el carácter de un ministro, dice él. Prácticamente está diciendo, no todo puede ser un evangelio light, no todo puede ser que todo va a pasar sin problemas. No, no es así. Porque él dice que es necesario que el ministro deba padecer. Pero esa fortaleza, ¿de dónde la saca? Esa fortaleza la saca de entender de la gratuidad de la salvación, que es algo gratuito que a ti no te costó. Pero si vas el trasfondo de eso, a Dios le costó todo, a Cristo le costó todo. Entonces, es de gratis para nosotros, pero Dios pagó el precio más alto. Entonces, cuando tú entiendes el sacrificio que Jesucristo hizo, eso te da fortaleza. Ahí es donde está la fortaleza del creyente. Ahí es donde está la fortaleza del ministro, en saber el sacrificio que Dios hizo, que lo hizo por amor, la gratuidad y la obra transformadora que Él mismo hace a través del Evangelio. Esta palabra nos transforma porque la Biblia dice que toda la palabra es útil para edificar al cuerpo de Cristo, al varón de Cristo, y llevarnos a la plenitud y a la altura de Cristo. Entonces el Evangelio, esta palabra, es la que nos lleva y nos empieza a transformar, nos empieza a transformar, nos empieza a transformar, y ya llegamos a ese momento donde nos damos cuenta, wow, cuánto Dios hizo por nosotros, cuánto Dios no nos hizo, y sabemos el poder que tiene el Evangelio, y sabemos que es un poder para salvación, y podemos confirmar como Pablo muchas más iglesias, y podemos confirmar así como el apóstol establecía ancianos, tenía ánimos para afirmar los ánimos. Imagínense, en vez de los hermanos afirmar los ánimos a él, no, tranquilo apóstol, venga hermano, tranquilo, no va a pasar nada, Dios le va a proteger, tranquilo. Muy seguramente los hermanos quedaron atribulados, quedaron con miedo, decían, bueno, si están apedreando al apóstol, ¿qué pasará con nosotros? Si hablamos de Cristo, ¿qué pasará con nosotros? Si él en su calidad de apóstol es apedreado, ¿qué puede pasar conmigo en calidad de oveja? En vez de ellos venir, no, hermano, tranquilo, vamos a la casa, usted se recuperará, Dios va a hacer la obra, sanará su herida. No, él era el que afirmaba los ánimos en ellos, no ellos en él. Wow, es impresionante. Pero ¿de dónde sale todo toda esta fuerza? ¿De dónde sale? Esta fuerza, ¿sabes? De comprender el sacrificio de Jesucristo. Lo que costó la salvación para la humanidad, ciertamente fue gratis para nosotros, es gratis. Yo no puedo hacer, Carlos Alemán, no puede hacer nada. Ningún hombre en la tierra puede hacer nada, nada. Ningún sacrificio es válido. Nada se puede hacer. Es gratis. No podemos hacer obra,
no podemos ser buenos samaritanos, no podemos pensar que el acceso al cielo está a través de ser una buena persona bajo el juicio humano. Porque la salvación Dios la entregó gratis, pero a Él le costó todo. Y cuando entendemos eso, que el Señor Jesús estaba ya en su plenitud, en su deidad con Dios, y lo dejó todo por amor a nosotros. Cuando entendemos eso, eso nos da fortaleza. Así como fortaleció al apóstol, así nos debemos fortalecer nosotros. Este es el ánimo que cobran esos ministros, muchos ministros que están, wow, yo me imagino estos hermanos que predican en esas ciudades o en esas regiones donde prácticamente es un delito predicar a Jesucristo. Nosotros ciertamente vivimos en América Latina y aquí hasta ahora en los países de América Latina, por más que hay una resistencia del mismo demonio a través de algunos poderes, a través de algunas cosas que quieren cambiar las leyes y quieren oponerse al evangelio. No hay lo que ocurre en otras ciudades, en otros países, donde matan a los ministros, donde cierran las iglesias, donde prohíben inclusive hablar del evangelio. Pero aún así Dios levanta ministros en esos lugares, levanta hombres que pierden la vida, pero ganan el reino, ganan a Dios. Y tú te preguntas, wow, ¿de dónde sacan ellos esa fuerza? ¿De dónde sacan los hermanos esa fuerza para predicar? Pues la sacan de comprender lo que costó la salvación. Ciertamente al ser humano no le costó nada, pero sí hubo un costo, y fue un costo alto, un costo total, y ese sacrificio lo tenemos que interiorizar, y ese es el que nos da fuerza y el poder transformador. Sabemos que nosotros no vamos a convencer de pecado. Nuestra misión es predicar, así como mire que la palabra no dice en ningún momento que Pablo estaba haciendo convencer de pecado, porque esa no es su misión. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo, es quien nos redarguye. Su misión era predicar, como lo dicen los versos que estamos viendo. Predicaba, afirmaba los ánimos. Yo me imagino que decía, tranquilo, estas heridas tienen que sanar. Estas piedras sí, ciertamente me golpearon el rostro, pero Dios más adelante cicatrizará. Estas cicatrices se quitarán. Secaré, me mejoraré. Y le decía a los hermanos, pero afírmense en que Cristo lo es todo. Y confirmaba a los ancianos y los constituía en cada iglesia. Wow. Y le decía, los encomendaba en el Dios, en el Señor que Él ha creído. Cierra el verso 23. Wow, es impresionante. Y él decía, es que este es el Cristo en que yo he creído, este que se me pareció en el camino, este que me decía, Pablo, qué mal te estarte dándote cosas. Te estás oponiendo a la verdad, te estás exponiendo a tu Dios. Y eso él lo interiorizó, y ese es el mensaje. Interioricemos el valor de la salvación, y ese valor que tiene la salvación es el que nos da ánimo para ir a predicar, es el que nos da ánimo para ir a enseñar la palabra, para hacer discípulos. En Mateo 28 el Señor dice, y a ser discípulos en todas las naciones, empezando por Jerusalén, Judea y todo. Pero no es fácil ir a ser discípulos, no es fácil. El ministerio evangelístico es un ministerio muy difícil. A veces difícil es hacer un viaje a una ciudad. Los hermanos que tienen ese ministerio que Dios le ha dado al ministerio no es fácil. No es fácil, se requieren recursos, aunque Dios lo provee todo. Si tú tienes ese corazón dispuesto para Dios, Dios lo provee todo, porque aquí está el ejemplo en el apóstol Pablo. Dios le proveía. De alguna forma los hermanos reunían y le hacían llegar dinero, le hacían llegar para el ministerio, para que él continuara la obra. Y así es con los hermanos que tienen este ministerio de evangelismo. Todos estos evangelistas, pero no es fácil, porque no sabes a lo que te enfrentas. Es impresionante, porque no es fácil. Pero tú preguntas, entonces los ministros, los pastores, los evangelistas, ¿cómo hacen? Hacen como lo dice hoy Hechos 14, como lo hacía Pablo. Entendían el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál fue el costo de la salvación real?
y el poder transformador que hay en la palabra que ellos predican. El poder transformador del evangelio, que es el que transforma al ser humano. Ellos entendieron eso, así como lo entendió Pablo, muy seguramente Dios lo hace en ellos también y le da fuerza. Y si hay un momento de muerte, pues no les importa. Como decía el apóstol, yo estoy listo para partir, porque el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estoy presto para ir al encuentro con mi Señor, pero por causa del evangelio, por causa de los hombres, por causa de predicar a las almas, es necesario que yo esté aquí. Pero él decía, para él el morir es ganancia, porque conocía quién era su Dios, conocía el sacrificio, sabía el poder que había en el evangelio, que es transformador de vida. Anunciar la palabra no es fácil. No es fácil, a veces encontramos resistencia en nuestra misma familia, en nuestras mismas amistades, pero Dios sabe cómo darnos esa fuerza. De hecho, el mismo Dios sabe que no hablamos nosotros, sino Él a través de nosotros, y somos sus vasos. Y yo le doy gracias a Dios porque cada día en todos sus ministros en esta tierra nos ayude, así como ayudó a Pablo, así como le dio fortaleza, así como le dio ese entendimiento que anunciar la palabra es lo primordial, es primordial anunciar la palabra. Y así como él lo entendió y no le importaba, inclusive en situaciones como la que vimos hoy, que le apedrearan, que inclusive lo llevaran a matarlo, no le importaba. Mire, estoy casi seguro que de una tarde o un día hacia el otro no se sanan las heridas de una golpiza tan fuerte como la que acabamos de leer. Es tan sencillo, por ejemplo, que usted ve hoy en día en los noticieros a las personas que se están recuperando de casi la muerte, por decirlo así, que superan esta enfermedad. Usted los ve como quedan débiles, no pueden caminar, los llevan de una mano, los llevan los enfermeros, los llevan otras personas, a muchos hasta en silla de ruedas, porque no tienen ni la fortaleza para dar un paso. A pesar de que han superado la enfermedad y van a sus casas a reposar, no tienen ni siquiera la fortaleza, porque el cuerpo humano se fatiga, porque biológicamente él se cansa. Cuando está cerca de la muerte, sufre mucho, biológicamente sufrimos mucho. Hay un sufrimiento interno. Y es normal que necesites un tiempo de recuperación para restablecer todo lo que tú necesitas hacer, para restablecer tu vida normal, para restablecer. Pero fíjese que cuando el Espíritu Santo mora, cuando Dios es el que tiene el control de la vida, Dios pasa por encima de todos estos golpes, por encima del cansancio, por encima de la fatiga, por encima de las heridas, porque las piedras hacen heridas. Usted se puede imaginar esta escena. Imagine esta escena. Lo apiedraron. Imagine esta escena. Téngalo por seguro que tenía moretones, que tenía heridas considerables, pero aún así la palabra dice que lo llevaron, entró, descansó y al día siguiente enseguida recobró el ánimo, pero ese ánimo lo recobró porque sabía en quién había creído. Y ese es el ánimo que tenemos que tener todos los ministros de Cristo. Esto es una enseñanza muy importante para apóstoles, para maestros, para evangelistas, para pastores, para todos, para ujieres, para ministros, para diáconos, para todo el cuerpo de Cristo, para todo el que es ministro, así sea un diácono. Tienes que tener la fortaleza de seguir adelante, no importa cómo haya sido el día, qué tan malo fue el día, qué tan malo pudo haber sido de pronto un día cuando estabas alistando una campaña. Yo recuerdo cuando tuvimos ese impasse allá en la escuela que intentaron cancelarnos un servicio de culto. Fue tanto el amor de Dios que usted sabe que uno, en mi condición de subalterno, que me estaba hablando una autoridad, como Dios me impulsó a decirle esas palabras que salieron dentro de mi corazón y decía, wow,
Yo le dije, eso es imposible. Si usted hace eso, se las va a tener que ver con Dios. Usted no puede terminar un servicio de culto así porque sí. Le dije, usted no se atreva a hacer eso. Pero ¿quién me impulsó a decirle eso? El amor por Cristo. Fue el mismo Señor hablando, hasta cuidando la vida de esa persona, porque en realidad quien va a tener problemas es esa persona, no yo, porque yo estaba en condición de subalterno en ese contexto de esa situación, hablando con una autoridad máxima en el contexto laboral que yo estaba. Pero en ese momento yo no estaba tampoco como en el contexto laboral, digámoslo así. Estaba haciendo funciones en mi título de Cristo. En ese momento me estaba respaldando Dios. Y gracias a Dios, pues ya conocemos que Dios tocó el corazón de esta persona y todo terminó bien. Pero en realidad quien nos impulsa es Jesucristo. Quien nos impulsa es ese amor que sentimos por la obra. Ese amor que sentimos porque sabemos que Dios lo dio todo. Para Él, a pesar de que la Biblia lo dice, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Sabemos que ese regalo tuvo un costo y Él lo pagó. Es semejante cuando tú le haces un detalle a un hijo tuyo en un cumpleaños, en algún momento, tú vas y compras un detalle. Ciertamente tú se lo regalas a tu hijo y para él no tiene ningún costo, es un regalo gratis que está recibiendo. Pero tú como padre tuviste que ir al comercio, comprar, pagar un dinero, el dinero lo tocó trabajarlo, es producto de tu salario, de un trabajo, de un esfuerzo. O sea que sí hay un esfuerzo, sí hay un valor internamente en ese regalo. Es igual. Recibimos a Dios, le abrimos el corazón y Él en su juicio, no importa lo que seamos, solamente por abrir el corazón a Cristo, por aceptarlo como nuestro Salvador, Él gratuitamente nos da la salvación. Pero esa salvación tuvo un costo y ese costo es el que tenemos que interiorizar en nuestra mente y es el que nos tiene que fortalecer a través de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios, como lo dice la misma palabra. Yo le doy las gracias a Dios porque cada día sean como estos hermanos, que el ejemplo del apóstol Pablo esté en todos los ministros de Cristo, en todos los ministros de Cristo de sana doctrina, sobre todo en aquellos que están en lugares difíciles. Hay lugares donde es prohibido, en los países árabes, wow, esos hermanos que están trabajando a Dios, que Dios les puso allá, esos ministros, wow, estoy seguro que tienen esta misma connotación que tiene el apóstol Pablo, porque no es fácil cuando tú como hombre sientes que tu vida está en peligro, pero si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en ti y si Cristo dirige tu vida, todas estas cosas pasan a un segundo margen. Le damos gracias a Dios porque sea este mismo sentir en nosotros, en nuestra vida como ministros, incluso en cualquier miembro del cuerpo de Cristo, porque el mismo Dios lo dice en la Biblia. Él es la cabeza de un cuerpo y todos los demás hacemos parte de ese cuerpo, tanto los ministros como las ovejas. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo, no solamente los ministros, las ovejas también. Y juntos los necesitamos. Juntos los necesitamos. Todo es un cuerpo donde Cristo es la cabeza, pero el resto, los ministros, podemos ser los brazos, las ovejitas el cuerpo y así sucesivamente, otros ministros las piernas. Pero eso es una representación de la iglesia que quiso Dios decir, para decir que todos somos importantes y todos tenemos esa posibilidad de llevar este evangelio, de presentar las nuevas, de anunciar el evangelio a las demás personas. Y sobre todo en este tiempo, estamos en los tiempos finales. Estamos viviendo, somos la generación que veremos muchas cosas cumplir. Y sobre todo, como siempre le he dicho al Señor, si nos guarda para ese día, cuando suene la trompeta
y Él mismo en una nube vendrá y nos rescatará. Wow, es impresionante. Ahora es cuando más tenemos que estar dispuestos para predicar a la familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. No importa si se rehúsan. Mira, el apóstol lo apedrearon y él al día siguiente ya estaba listo otra vez para predicarle a esos mismos. A esos mismos que le apedrearon, a esos mismos él les predicó al día siguiente. A esos mismos que le lanzaron piedras, que lo quisieron matar. Y a veces nosotros estamos en la condición que solamente de pronto un familiar se molesta porque le prediquemos y ya no queremos predicarle más porque entendemos que esa persona ya se molestó, no le gustó. Pero fíjese, al apóstol lo intentaban matar y él al día siguiente volvía y les predicaba. Y eso es un ejemplo muy importante para nosotros, porque a veces desistimos de predicarle a una persona por otro, por no perder la amistad, por no perder pues la conexión que tenemos, o por no tener problemas con X persona o X familiar. No, mi mamá, mi papá, mi primo, mi hermano, mi tío se molestan. No es así. El apóstol nos da los ejemplos. No importa si te quieren matar, predica el evangelio, predica a Cristo. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Porque la salvación tuvo un alto costo. Amén.